Espacio Egipto Sudima. Miradas a la civilización de los faraones. Estamos en el templo de Amón, en Karnak, la antigua Tebas, la antigua Bastet, la capital de Kemet del Reino Nuevo. Esta parte, quiero empezar esta pequeña charla desde aquí porque esta parte es como el núcleo, el corazón de este templo, que es el mayor complejo cultural conocido en todo el mundo. Pero esta extensión y complejidad estructural no es producto de una única iniciativa constructiva, sino el resultado de un largo proceso evolutivo, en el transcurso del cual sucesivos gobernantes fueron añadiendo nuevos edificios con el fin de cubrir sus programas de propaganda política. Aunque hay indicios de que en Karnak pudo existir un centro de culto ya en la cuarta dinastía, los datos fehacientes más antiguos que tenemos se remontan a los inicios del Reino Medio, concretamente a la época de Antef II, quien en una inscripción indica que construyó allí una columnata en honor al dios Amon-Ra. No obstante, será a partir del reinado de Senusret I, de la 12ª dinastía, cuando la envergadura de las estructuras permitió su supervivencia hasta nuestros días. En aquella época se erigió en Karnak un templo dedicado a Amon-Ra. De planta cuadrada, estuvo articulado en dos espacios: un patio porticado formado por pilares decorados con relieves alusivos a Senusret y un espacio cubierto donde se ubica el Sancta Sanctorum con la estatua del dios. Otro edificio muy significativo es la famosa Capilla Blanca, cuyos paramentos fueron decorados con bajorrelieves alusivos al rey, interactuando con Amon-Ra y otros dioses. En los inicios del Reino Nuevo, el templo de la 12ª dinastía debió permanecer sin alteraciones sustanciales. No obstante, Amenhotep I renovó su entorno, básicamente añadiendo una serie de capillas alrededor del patio primitivo y un nuevo santuario de las barcas construido en calcita. Posteriormente, Tutmosis I realizó obras importantes, entre las que destacan el cuarto y quinto pilonos y toda una serie de estancias alrededor del núcleo primitivo. El tramo existente entre estas dos entradas monumentales recibió el nombre de Pasillo de Wadjet, un espacio decorado con estatuas monumentales de Tutmosis y que fue utilizado tanto para la ceremonia de la coronación del rey como para la celebración de su jubileo, un acontecimiento conocido en Kemet como Heb Sed. También erigió frente al cuarto pilono el primer par de obeliscos de Karnak, que alcanzaron una altura de 19,5 metros. Además, fue el primero en construir un templo subsidiario, en este caso dedicado a Montu, fuera del núcleo principal. La intervención de la reina Hatshepsut en Karnak fue decisiva por dos razones. Primero, porque redefinió el espacio interno del templo. Transformó profundamente el trazado en torno al Sancta Sanctorum, incorporando nuevos elementos de culto tan importantes como su famosa capilla roja, creando así el denominado Palacio de Maat. Y segundo, porque contribuyó a engrandecer el aspecto monumental del complejo, añadiendo nuevos obeliscos, los más grandes conservados en Karnak, y el denominado octavo pilono, con el que se creó la vía procesional meridional, el gran eje axial que une el templo de Karnak con el de Luxor. Hatshepsut erigió todas estas estructuras en el marco de una serie de renovaciones del complejo de Karnak encaminadas a afianzar el poder absoluto de la monarquía. Por decirlo de alguna manera, fue la que concibió la inmensa escenografía que a partir de su reinado se iría desarrollando en el lugar y que tendría dos aspectos básicos: el conceptual, focalizado en el Festival de Opet y en el que se renovaba y escenificaba cíclicamente la estrecha relación de la monarquía con la divina tríada tebana, Amón, Mut y su hijo Honsu, y el físico, materializado en la vía procesional de casi 3 kilómetros que comunicaba los dos focos principales, el Ipet Sut, el templo de Karnak, y el Ipet Resit, el templo de Luxor. La siguiente fase constructiva, una de las más significativas del desarrollo de Karnak, se debe a Tutmosis III, hijastro y a la vez esposo de Hatshepsut. Por una parte, construyó los pilonos sexto y séptimo, lo que junto a la erección de dos nuevos pares de obeliscos contribuyó a magnificar la monumentalidad de la entrada principal al templo y de la vía procesional meridional. Construyó también el inmenso lago sagrado del templo, un receptáculo de 123 metros de largo por 83 de ancho que con ligeras modificaciones ha conservado su aspecto original hasta nuestros días. Pero fue en el cuerpo principal del complejo donde desarrolló su labor constructiva más importante.
Por una parte, sustituyó el Sancta Sanctorum de Hatshepsut por el suyo propio. También construyó el denominado contratemplo, adosado al muro exterior oriental del templo principal. Una estructura porticada que daba la oportunidad a las personas que tenían vetado el acceso al templo de interactuar con la divinidad. Por ello, el lugar es también conocido como la capilla de la divinidad que escucha. Y por último, creó uno de los espacios más singulares de todo el complejo de Karnak, el denominado Ak-Menú, la mansión de millones de años, cuyas características lo hacen merecedor de la especial atención que le vamos a prestar un poco más adelante. Los sucesores de este monarca, Amenhotep II y Tutmosis IV, realizaron obras de menor envergadura, pero que han dejado igualmente una huella visible en el complejo arquitectónico de Karnak. Destaca sobre todo el denominado edificio de Amenhotep II, una construcción porticada ubicada al borde de la vía procesional meridional, y que a juzgar por la decoración parietal conservada, estuvo principalmente vinculado a la celebración del jubileo Heb-Set del monarca. Tras este periodo, el templo de Karnak conocerá un nuevo impulso constructivo de la mano de Amenhotep III. El gobierno de este monarca fue uno de los más largos y prósperos de toda la historia de Kemet, y eso, obviamente, va a quedar reflejado en el templo de Karnak. La contribución de Ken-Haim Maat Neb Maatra Amenhotep, conocido como Amenhotep III, fue decisiva para que el templo de Amón de Waset alcanzase el esplendor que poco tiempo después ostentaría. En primer lugar, organizó y monumentalizó el recinto exterior a un nivel nunca antes alcanzado. Construyó el tercer pilono e inició la del 10º, obras decisivas para configurar definitivamente las dos vías procesionales del complejo, la oeste, que lo comunicaba con el río, y la sur, que lo comunicaba con el templo de Luxor. Avenidas que adoptaron un aspecto monumental gracias a las hileras de esfinges que las flanqueaban. También construyó una muralla perimetral bastionada, de la que se han conservado restos en el sector oriental del complejo. Y además incorporó por primera vez un embarcadero monumental para acceder al complejo directamente desde el Nilo. Pero sobre todo dio un impulso definitivo al desarrollo de los dos grandes centros subsidiarios al templo de Amón, los recintos de Montu y Mut, al norte y al sur del núcleo principal respectivamente. En el primero levantó el cuerpo principal del conjunto, el templo de Montu. En el segundo no solo construyó el templo principal de Mut, sino también el gran lago sagrado que lo rodea y el templo de Khonsu-Heparot. Amenhotep III daba así la forma definitiva a la idea de la reina Hatshepsut, la de crear un escenario grandioso mediante el que legitimar y hacer ostentación del inmenso poder de la monarquía akemita. Unas décadas más tarde, Horemheb construyó dos pilonos más. El segundo pilono, con el que se prolongaba el recinto hacia el oeste, es decir, hacia el río, y se creaba un gran espacio en el que se alojaría poco después la gran sala hipóstila de Seti I y Ramsés II. Y el 10º pilono, iniciado por su predecesor Amenhotep III, y con el que completó la fisonomía definitiva del sistema de entradas y patios monumentales que configuran el acceso meridional al complejo de Amón. Más tarde, durante la 19ª dinastía, la casa de Amón gozó de otro gran momento constructivo, los reinados de Seti I y su hijo Ramsés II. En este periodo se reorganizó el cerramiento exterior y se construyó el templo oriental, una estructura que con el nombre de Amon-Ra Usermatra Setepen-Ra, el que escucha a los que rezan, parece haber cumplido las mismas funciones que el contratemplo levantado por Tutmosis III. Pero será la gran sala hipóstila, construida entre el segundo y tercer pilono, el espacio que alcanza el protagonismo absoluto en esta fase, tanto que la vamos a ver en detalle a continuación. Por su parte, Seti II construyó al exterior del segundo pilono un triple santuario de las barcas, dedicado a la tríada tebana, Amón, Mut y Khonsu. Su ubicación al exterior del recinto y junto al eje procesional oeste ha hecho pensar que pudo haber servido como un lugar de oración para el pueblo común, que tenía vetado el acceso a las áreas internas del templo. El reinado de Ramsés III también fue un momento de gran actividad constructiva, ya que se levantaron 3 nuevos templos exentos. El primero se ubicó junto al segundo pilono de Horemheb, y es en realidad un santuario de las barcas, aunque dotado de una serie de antecámaras y patios porticados que le aportan un aspecto inusualmente monumental. El segundo es el templo de Khonsu, y está localizado en el ángulo suroeste del recinto de Amón, de grandes dimensiones y con un gran pilono que le sirve de acceso. El tercero está dedicado a Mut y se ubica en el recinto que Amenhotep construyó para el culto a esta diosa en el sector meridional del conjunto. Durante la Baja Época también se registraron momentos de una importante actividad constructiva. En la 22ª dinastía, Sesonsk I construyó un enorme patio frente al segundo pilono,
En esos momentos, la entrada principal al templo por su eje este-oeste. Probablemente estuvo cerrado por el flanco del río con un nuevo pilono, si bien no quedan rastros de él, ya que o fue destruido o fue integrado en el inmenso pilono que tiempo después levantaría Nectanebo. Durante la 25ª dinastía, los denominados faraones negros, oriundos de Nubia, también erigieron importantes edificios en el templo de Amón. Si bien Shabaka se limitó a construir un pequeño templo denominado la Casa Dorada en el sector nororiental del recinto, uno de sus sucesores, Taharka, acometió un ambicioso programa constructivo. Aparte de añadir diversos pórticos y patios columnados a templos preexistentes, este gobernante construyó un nuevo templo en el recinto de Montu, el templo de Japra. Pero fue en el cuerpo principal del complejo donde sus intervenciones fueron más contundentes. Taharka construyó un edificio de culto junto al lago sagrado. A juzgar por su decoración parietal, fue utilizado para llevar a cabo rituales relacionados con el retorno de Amón-Ra desde la ribera occidental y con la unión del dios con el poder creador de las aguas primigenias, lo que los quemitas conocían como Nun. Pero la construcción más emblemática del momento es el denominado kiosco de Taharka, una enorme estructura de piedra caliza levantada en el centro del patio de Sheshonsk. Su función es confusa, pero dada su posición al aire libre, algunos especialistas creen que estuvo relacionada con la ceremonia de unión del disco, un evento anual que exigía trasladar la estatua de Amón-Ra fuera del Sancta Sanctorum, a la luz del sol, para permitir la unión de la divinidad con el disco solar. El último momento constructivo de importancia tuvo lugar en la 30ª dinastía, cuando Nectanebo I emprende dos obras importantes. Por una parte construye el templo de Opet, en el sector suroeste del recinto, y por otra levanta una nueva valla perimetral que genera un recinto mucho más grande que los anteriores. E integrado en este nuevo cierre se levantó el primer pilono, el más exterior de todos por el flanco oeste y el más grande de todos los construidos en el complejo de Karnak. Por último, en época ptolomaica se levantó el cierre perimetral del recinto de Mut y se cometieron diversas actuaciones puntuales como la construcción del santuario de Filipo Arriadeo, el Sancta Sanctorum que podemos contemplar hoy en día. Con ellas se cierra el ciclo constructivo en el templo de Karnak. Quiero comentaros despacio uno de los edificios que a mí personalmente más me gusta, pero que tiene una historia más bella. Todo este complejo harían falta muchos días intensivos de explicar, porque cada relieve que hay tiene una historia larguísima, contiene toda la estructura ideológica del antiguo Kemet. Pero esta sala, precisamente esta sala, es como una especie de epítome de lo que es Egipto, de lo que es el templo de Karnak, de lo que era el antiguo templo de Amón, de Bastet. Venid conmigo. El Akmenú es una estructura muy compleja formada por distintos espacios estructural y funcionalmente diferenciados. En términos generales podrían distinguirse 4 grandes ámbitos. Primero, un área de acceso. La entrada al complejo se realizaba mediante una suave rampa flanqueada por 2 colosos de Tutmosis de aspecto siríaco. Desde ahí se accedía a una zona vestibular compuesta en realidad por otros 2 ámbitos distintos. Un corredor con 9 cámaras decoradas con escenas del festival Hebset del monarca y el vestíbulo propiamente dicho, que mediante 3 vanos da acceso al resto del complejo. El segundo gran ámbito del Akmenú son las denominadas estancias de Sokar, un conjunto de habitaciones articuladas en torno a un patio porticado y que comprenden capillas de culto, espacios de almacenamiento, etc. Sokar fue una divinidad oriunda del área menfita y más concretamente de la necrópolis de Sáqqara y del desierto donde se sitúa. En origen fue un dios de carácter agrícola. Más tarde se hizo patrón de los metalurgos y encargado de fabricar los huesos del rey, para acabar siendo un dios de carácter funerario encargado de alimentar los corazones de los difuntos y cuidar que su viaje al más allá culminase satisfactoriamente. Un tercer ámbito con morfología y funciones propias es el complejo de estancias dedicadas al culto al sol. Este conjunto queda articulado en torno al denominado santuario axial, compuesto por 3 cámaras consecutivas. La primera con relieves alusivos a la coronación de Tutmosis III. La segunda con escenas de la tríada tebana, y la tercera dedicada a Amón-Kamutez, la versión itifálica de Amón. Junto a estas estancias se ubica la capilla de Alejandro, que recibe su nombre por las remodelaciones allí realizadas por el rey macedonio,
y que, entre otras cosas, se traducen en la incorporación de su imagen al repertorio iconográfico primitivo. El denominado jardín botánico es un espacio columnado que sirve de antesala al santuario interior. Su nombre procede de la decoración conservada en sus muros. Plantas, aves y animales que el monarca había conocido durante sus campañas militares en Siria. Desde esta sala se accedía al santuario interior, el espacio más oculto de todo el conjunto, y donde se conserva un pedestal de cuarcita que en su día sustentó la hornacina que custodiaba la imagen de Amón. Y a un nivel superior se encontraba el santuario solar propiamente dicho, al que se accedía por una escalera de sillería y compuesto por un espacio semiabierto en el que se instaló un gran altar de alabastro. Y dándole coherencia estructural y conceptual al conjunto, se dispone el Heret Ib, la gran sala de fiestas de Tutmosis III. Una majestuosa estancia de 40 metros de longitud que contiene 32 pilares cuadrados y 20 columnas circulares que vamos a ver con un poco de detalle a continuación. Pero antes de pasearnos por su interior, dirijamos la vista a algunos de sus aditamentos más interesantes. La capilla de los ancestros es una pequeña estancia cuyos relieves parietales muestran a Tutmosis III realizando ofrendas a los 61 reyes que le precedieron. En realidad, lo que hoy podemos contemplar in situ es una copia, ya que los relieves originales fueron arrancados y trasladados al Museo del Louvre de París en 1843. Las capillas de la tríada tebana se disponen en el lado norte del Heret Ib. No hay ningún rasgo que indique que fueron capillas para las barcas, pero la iconografía conservada sugiere que pudieron estar consagradas a la tríada tebana, los ya familiares Amón, Mut y Honsu. Es más, el hecho de que contenga escenas de estatuas reales siendo trasladadas desde Karnak a otro lugar hace pensar en un vínculo con la fiesta del Wagen Ang, la procesión en la que las estatuas reales eran trasladadas al templo de Mut y que tenía por objeto prolongar la vida del monarca. Pero ahora acompañadme. Este edificio que hay a mis espaldas se denomina el Heret Ib. Este edificio es un edificio cultural, por supuesto, pero que tiene un toque mundano. Vamos a la zona ya cubierta, porque es donde mejor se conserva la policromía. Yo no sé si el contraste, la cámara va a hacer un contraste raro, pero espero que detrás de mí podáis observar toda la policromía. Lo que os decía, importantísima e impresionante la policromía conservada dentro de esta sala. Mirad, lo primero, mirad la pintura de los capiteles y de las columnas, de la parte superior de las columnas que se ha conservado porque es la parte más libre de humedades, y mirad cómo reproduce distintos motivos geométricos y, aunque sean estilizados, distintos motivos vegetales. Pero lo que yo quiero es que os hagáis una idea de cómo era esta sala en su momento. También, que es un tema leitmotiv constante en la arquitectura que imita, mirad el techo, mirad cómo son los techos. Es un cielo estrellado, cielo azul con estrellas doradas. En este caso concreto, aunque se conserve muy bien respecto al resto del templo, no es de los mejores ejemplos conservados. Pero bueno, os podéis hacer una idea. Entonces, lo que os he dicho antes, esta sala tiene cierto aspecto mundano. Algunos especialistas le llaman la sala de fiestas de Tutmosis III. ¿Por qué? Porque parece una sala de un palacio. Pero además porque estas columnas son de un tipo especial. Estas columnas del Heret Ib son unas columnas que los egipcios llamaban y que son en origen reproducen unas columnas que en origen eran mucho más finas y eran de madera, que eran los postes con los que se montaban las tiendas de campaña en el desierto, lo que ahora sería una jaima. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que los propios egipcios, los propios quemitas, no concibieron esto como una sala hipóstila, como la gran sala hipóstila de Seti I y Ramsés II. Esto era una transposición en piedra de una gran tienda de campaña, es decir, de un espacio abierto. No era algo estático, era algo dinámico y era conceptualmente una gran tienda de campaña que se hizo para la eternidad, para que estuviese montada en un espacio abierto para la eternidad. Esto es el Heret Ib. Y ahora, para acabar, una cosa, un detalle que es muy bonito.
Cuando esto dejó de tener un sentido religioso en relación al panteón quemita, es decir, cuando esto ya no estuvo dedicado a la adoración de los dioses quemitas, pasó a tener otro uso, que no es otro que el de iglesia cristiana. ¿Y por qué sabemos que es una iglesia cristiana? Pues mirad, por lo siguiente: si vosotros prestáis atención a esta columna, vais subiendo, poco a poco, vais ascendiendo vuestra vista, vais a llegar al tambor antes de llegar al capitel, que está pintado de rojo. Vais a ver una imagen antropomorfa, es una imagen masculina de un personaje barbado, rodeada de un nimbo. Esto es un santo cristiano. Bueno, concretamente es un apóstol, porque hay 12 columnas con los mismos motivos, con personajes masculinos tocados de nimbo, barbados, es decir, es la transposición del apostolado a estas columnas. Esto puede parecer muy extraño, pero en realidad es bastante común en muchos templos egipcios. Son estructuras muy potentes, que estaban en relativo buen estado al final del Imperio Romano, cuando el imperio adoptó como religión oficial el cristianismo, y evidentemente se reaprovechan. Pasa aquí, pasa en Luxor, pasa en el templo de Philae, pasa en muchísimos templos, pasa en Dendera, en muchísimos templos. Pero los alardes arquitectónicos no acaban aquí. Como hemos adelantado, en la historia del Lipet Sud hay otros momentos significativos. Y uno de ellos es el que protagonizaron Seti I y Ramsés II, al construir y decorar el espacio conocido como Seti es propicio en la casa de Amón, la gran sala hipóstila de Karnak. Pero, ¿de dónde emana la importancia de una construcción que el propio Seti denominó el trabajo de la eternidad? Pues primero de su propia estructura arquitectónica, de sus enormes proporciones y complejidad constructiva, que lo convierten en una de las obras más espectaculares de la antigüedad. Y segundo, del programa iconográfico desarrollado en sus columnas y muros perimetrales, cuyo relieve reflejan la grandeza de los primeros ramésidas hasta el punto de convertirse, según Biafra Ahannonu, en un libro de historia superdimensional. La sala hipóstila de Karnak es un espacio rectangular de 103 metros de largo por 52 de ancho, construido en lo que en su día fue el patio de los festivales de Tutmosis II. Casi todas las descripciones de la sala utilizan la expresión bosque de columnas, y viendo cualquier imagen es fácil entender por qué. Contiene 134 columnas, 12 de ellas de proporciones gigantescas y situadas junto al pasillo central. Están coronadas por capiteles en forma de papiro abierto y alcanzan una altura de 22,4 metros. Las 122 restantes están coronadas con capiteles en forma de papiro cerrado y son un poco más pequeñas, ya que solo alcanzan 15 metros de altura. Las diferentes proporciones de los dos grupos de columnas generaron una cubierta a varios niveles. Ello permitió la instalación de celosías que proporcionaron una tenue iluminación a la sala, enfatizando el ambiente sacro y oculto del espacio. Fue en el segundo año de su reinado cuando Seti II encargó la construcción de este inmenso espacio. Y para entender el porqué de esta iniciativa, solo hay que dirigir la vista a la propia condición del rey, el segundo representante de una dinastía de gobernantes de estirpe no real, es decir, de advenedizos. Había, por tanto, que legitimar por todos los medios su realeza, en este caso, mediante la ostentación de su poder político y ascendencia divina, de lo que se encargaron no solo la grandiosidad de la construcción, sino también, y sobre todo, el programa iconográfico desplegado en sus paramentos y columnas, uno de los más complejos y mejor ejecutados en toda la historia de Kemet. Seti I culminó la decoración de toda la mitad norte de la sala y una buena parte del muro sur. Los relieves del interior de la sala muestran una temática variada: a Seti cumpliendo el culto diario y realizando ofrendas a los dioses, escenas alusivas a las ceremonias fundacionales de la sala, el bautismo y coronación del rey, así como su carrera real, y desde luego una gran variedad de representaciones de barcas sagradas. Los relieves del exterior del muro norte, en cambio, son de carácter bélico. Presentan a un Seti triunfador en sus campañas de Oriente Próximo y Libia, cuyos habitantes aparecen en nutridos grupos de prisioneros de guerra. En cualquier caso, todas las escenas acaban de la misma forma. El rey entrega el botín obtenido en la campaña a la tríada tebana.
Ramsés II completó la decoración de la sala, trazando los relieves de la columnata central y rellenando todas las partes del sector sur que habían quedado sin decorar. La temática de los relieves parietales vuelve a ser de carácter religioso, destacando las imágenes alusivas al Festival de Amon Kamutef realizadas en el muro oriental. Y junto a las escenas religiosas, también cabe destacar otras de significado más prosaico, como es la celebración del Festival Hepset del monarca, encaminado a renovar su fuerza física y energía sobrenatural, y que se repitió al menos en 3 ocasiones a lo largo de su reinado. Interesante también es comentar que en el exterior del muro sur, y emulando lo que hizo su padre en el paramento opuesto, Ramsés plasmó en relieve su famosa batalla de Kadesh. Un alarde de propaganda política un tanto engañoso, ya que la victoria sobre los hititas que se proclama en los relieves no fue tal, sino un resultado en tablas en el que ninguno de los dos contendientes obtuvo una ventaja clara. Recientemente, algunos especialistas han planteado que la sala hipóstila actuó como un espacio de culto a Amón en cierto modo autónomo, y que no solo fue accesible a un reducido círculo formado por el rey y el alto sacerdocio, sino también a algunos miembros destacados de la sociedad quemita. En cualquier caso, al final del reinado de Ramsés II, en este espacio se había establecido el culto a al menos 3 monarcas: Ramsés I, Seti I y Ramsés II, por lo que la sala hipóstila podría ser considerada como un monumento dinástico a los primeros monarcas ramésidas. Bien, lo que hemos visto hasta el momento es una pequeña parte del Ipet Sut. Y el Ipet Sut, a su vez, es tan solo una parte de algo mucho más complejo y grandioso. Una inmensa escenografía concebida para afianzar las bases ideológicas del Estado quemita y el poder absoluto de sus gobernantes. ¿Y por qué aquí y no en otro lugar del país? Pues porque la familia fundadora de la 18ª dinastía era originaria de Waset, lo que otorgó una extraordinaria preponderancia a uno de sus dioses locales, Amón, que tras convertirse en el dios dinástico, acabó imponiéndose como divinidad nacional al quedar asimilado a Ra. Este hecho confirió a la ciudad un estatus especial, el de enclave sagrado, sede de importantes celebraciones religiosas, algunas de ellas de tal trascendencia que llegaron a convertirse en fiestas nacionales. Esta primacía simbólica fue refrendada por la escuela teológica tebana, ya que en su formulación cosmogónica emplaza a Waset sobre el montículo primigenio, surgido de las aguas primordiales, y que fue el escenario del primer acto de la creación. Waset era consustancial a la creación del mundo, y fue en Waset, por tanto, donde aparecieron los dioses, la humanidad, todo. Y en el centro de ese todo emergió el Ipet Sut, el lugar más sagrado de todos, catalizando el inmenso aparato ceremonial concebido para legitimar el poder de la monarquía mediante la reivindicación de su carácter divino. Pero para que este propósito llegase a buen puerto, hacía falta crear un escenario monumental, lo que podría denominarse el paisaje sacro de Waset. Y esto se consiguió por 2 vías. Primero, estableciendo un amplio programa de celebraciones mediante las que escenificar la relación de la monarquía con las divinidades. Y segundo, construyendo una constelación de templos cuya conexión física y simbólica permitiese y justificase la actividad ceremonial. El Ipet Sut era el centro neurálgico de todo el sistema, ya que desde él quedaron definidos una serie de ejes este-oeste y norte-sur que no solo marcaron la dirección de las distintas etapas que configuraron las ceremonias, sino que también definieron unas líneas simbólicas que comunicaban el mundo entero de los quemitas. El bullicio de la ciudad de los vivos con el silencio de la ciudad de los muertos. La fertilidad de la llanura inundable con la esterilidad del desierto. En definitiva, la vida con la muerte. Y entre medias de todo ello, como línea separadora primordial, Hapi, el río Nilo. La esencia de las celebraciones multitudinarias eran las procesiones en las que las imágenes de las divinidades y del rey se desplazaban a lo largo de la ciudad mostrándose al pueblo. Los itinerarios estaban definidos por calzadas empedradas y a menudo flanqueadas de esfinges, y de tramo en tramo un templete o santuario de las barcas, empleados como estaciones de descanso tanto para los porteadores como para el dios. Por ello recibían el nombre de Seh-Necher, la tienda de campaña del dios. La más importante de estas vías procesionales era la que unía el Ipet Sut con el Ipet Resit, una avenida de casi 3 kilómetros que constituía el eje principal de la ciudad.
La atravesaba de norte a sur, dividiéndola en un barrio occidental junto al Nilo, donde se encontraba el puerto, los barrios populares y el de los artesanos, y un barrio oriental más residencial y elitista que se extendía entre los grandes templos y santuarios. Algunos de estos festivales tenían un carácter local y bastante restrictivo en cuanto a afluencia de gente, ya que solo estaban destinados a la familia real y al alto sacerdocio. Este es el caso de la fiesta conocida como Wahm Ankh, la fiesta de la repetición de la vida. En ella las estatuas del rey y la reina eran transportadas ante las imágenes de Amón y Mut, instaladas en sus respectivos santuarios, al objeto de estrechar los vínculos entre los monarcas y la pareja divina. Pero en otras ocasiones, las celebraciones se convertían en actos multitudinarios que congregaban a miles de personas. Una de ellas fue el Festival de Opet, sin duda alguna la fiesta más importante de las que se celebraron en el Kemet del Reino Nuevo. Tenía lugar en el segundo mes de Ayet, en la época de la inundación, y su objetivo era por una parte renovar el poder del rey y afirmar el carácter divino de su mandato, y por otra revigorizar el poder sacro de Amón hasta el próximo festival. La primera noticia sobre esta fiesta se remonta al reinado de Hatshepsut. En aquella época las celebraciones duraban 11 días, pero en los tiempos de Ramsés III ya se habían prolongado hasta 27. El acto central era la procesión en la que las barcas con las efigies de Amón, su esposa Mut y su hijo Honsu, unidas a las que portaban al rey y la reina, se desplazaban solemnemente desde el Ipet Sut al templo de Amun-Opet, el Ipet Resit, donde residía el Ka de Amón representado bajo el aspecto de Amón-Min. A su llegada al Ipet Resit, Amón y el rey se internaban en las zonas más prohibidas del templo, donde tenían lugar diversas ceremonias. Cuando el rey reaparecía ante el público, se mostraba imbuido de los poderes del Ka divino. El rey había tomado el poder de Amón-Ra, con lo que su ascendencia divina había sido renovada. En la época de Hatshepsut, el recorrido de ida se hacía por tierra y el de vuelta por el río. Pero a finales de la 18ª dinastía, tanto la ida como la vuelta se hacían por el Nilo. Finalmente, en tiempos de la 20ª dinastía, a partir del reinado de Ramsés III, el recorrido experimentó una notable ampliación, ya que rebasó el río para permitir que las estatuas divinas y el rey culminasen las ceremonias en el templo de Medinet Abu. Otro de los actos que configuraron el paisaje sacro de Waset fue la denominada Bella Fiesta del Valle, en la que quedaban involucrados varios templos de ambas márgenes del río. Se celebraba cada año en el segundo mes de Shemu, al final de la temporada de la cosecha, que era el comienzo del verano. Durante este festival, las imágenes de Amun, Mut y Honsu abandonaban el Ipet Sut con el fin de visitar los templos funerarios de la ribera occidental. Una vez más, las imágenes eran transportadas en barcas sagradas a hombros de los sacerdotes, y al llegar al río eran depositadas en barcazas rituales llamadas User-Hats, con las que, acompañadas de una flotilla de barcos más pequeños, alcanzaban la orilla opuesta. Desde ahí se dirigían al templo de Hatshepsut, el Djeser-Djeseru, aunque en los reinados posteriores el itinerario se fue alargando para permitir que las estatuas divinas pudiesen pernoctar en el templo del faraón reinante, antes de retornar a sus santas Antorún en la orilla oriental. La fiesta del Valle era un evento de carácter mucho más popular que el Wagen Ankh o el Festival de Opet, ya que el pueblo tomaba parte activa, primero acompañando a los dioses y al rey, y segundo, ofreciendo comida y libaciones en las capillas funerarias de sus familiares difuntos, donde pernoctaban para realizar los preceptivos rituales e intentar comunicarse con ellos. Todas estas celebraciones, con los templos y vías procesionales implicados, constituían un microcosmos coherente en el que quedaban integrados todos los hitos sagrados de la geografía tebana. Su plasmación espacial era un polígono aproximadamente rectangular conocido como el dominio de Amón. Sus 4 vértices eran 4 templos cuya ubicación no era ni mucho menos aleatoria. Los de la orilla oriental, el Ipet Sut y el Ipet Resit, eran templos de carácter estatal y básicamente vinculados a la vida civil. Los de la orilla oriental, en cambio, eran templos funerarios pertenecientes a reyes concretos, el de Deir al-Bahari a Hatshepsut y el de Medinet Abu a Ramsés III. El primero se construyó junto al templo funerario de Montuhotep II, el monarca de la 11ª dinastía que por primera vez consolidó el poder de una familia tebana sobre el Alto y el Bajo Egipto. El templo de Hatshepsut sigue el modelo constructivo del de su predecesor, un modelo que, gracias a la configuración a base de amplias terrazas escalonadas, parece haber actuado más como un escenario para actos públicos que como un tradicional templo de culto kemita.
La historia del segundo es mucho más trascendente. Fue precisamente Hatshepsut la que construyó en lo que hoy es Medinet Habu el primer templo de aspecto monumental. ¿Y sabéis por qué? Pues porque es precisamente en ese punto donde los teólogos tebanos situaron otro de los enclaves cruciales del ciclo cosmogónico quemita, la segunda colina primordial, donde recibieron sepultura Camutez, la versión del Amón de Miurgo, y los 8 dioses primigenios que crearon el mundo. Por ello también fue ese el punto elegido por Ramsés III para construir su templo funerario, la casa de millones de años del rey del Alto y Bajo Kemet Usermaat Ra Meriamón poseído de eternidad, uno de los templos funerarios más grandes jamás construidos en la orilla occidental tebana. El dominio de Amón y todo lo que contiene es un inmenso escenario en el que materializar las bases ideológicas de una de las civilizaciones más pujantes de la antigüedad. Y en mitad de todo, el rey, el Nesu, la encarnación de Horus en la tierra, ejerciendo su inmenso y absoluto poder. Alardes como lo visto hasta ahora fueron los que permitieron a los reyes de Kemet ser lo que fueron. Seres humanos que se presentaron ante sus semejantes como dioses. Lo que permitió a Ramsés II, por ejemplo, mostrarse en la barca con los atributos de su padre Amón y dotarse de un largo nombre con el que proyectar el inmenso poder que fue capaz de acaparar. Kanacht Merimaat, Toro victorioso, amante de la justicia. Mekmet Wafhatsut, Defensor de Kemet, vencedor sobre los extranjeros. Usermput Anachetu, Potente y duradero, grande en el triunfo. Usermatara, Setepenra, La justicia de Ra es poderosa, elegido de Ra. Ramesu Meriamon. Engendrado por Ra, amado por Amón.